Bienvenido de nuevo. Es hora de un nuevo reto, con las 40 preguntas del libro de Éxodo. ¿Cuántas preguntas responderás correctamente? Quédate hasta el final y responde en los comentarios. ¿Cuántas preguntas has logrado acertar? ¿Estás listo para el desafío? Pero antes de empezar, por favor suscríbete al canal y dale un hermoso like para más quizzes sobre la Biblia. ¿Estás listo? Comencemos. Primera pregunta. ¿Cuántos días pasó Moisés en el monte Sinaí la primera vez que subió para recibir las tablas de la ley? Fueron 40 días. Pregunta 2. ¿Cuál era el nombre de la esposa de Moisés? Era Séfora. Pregunta 3. ¿En qué monte se apareció Dios a Moisés en la zarza ardiente? En el monte Horeb. Pregunta 4. ¿Qué edad tenía Moisés cuando habló con el faraón? Moisés tenía 80 años. Pregunta 5. ¿Qué hizo la hija del faraón cuando encontró a Moisés en el río? Es correcto, lo adoptó. Pregunta 6. ¿En qué animal se transforma el bastón de Aarón después de arrojarlo al suelo ante el faraón? Muy bien, en una serpiente. Pregunta 7. ¿Cuántas plagas envió Dios sobre Egipto en total? Fueron 10 plagas. Pregunta 8. ¿Cuál fue la última plaga que convenció al faraón de dejar ir a los israelitas? La muerte de los primogénitos. Pregunta 9. ¿Qué señal debían poner los israelitas en sus casas para evitar la última plaga? Sangre en los dinteles de las puertas. Pregunta 10. ¿Cómo guiaba Dios al pueblo de Israel durante el día en el desierto? Los guiaba con una columna de nube. Pregunta 11. ¿Y cómo los guiaba durante la noche? Los guiaba con una columna de fuego. Pregunta 12. ¿Qué objeto utilizó Moisés para abrir el Mar Rojo? Utilizó una vara. Pregunta 13. ¿Qué tipo de pan comieron los israelitas en el desierto? Comieron maná. Pregunta 14. ¿Cuántos años vagaron los israelitas en el desierto? Fueron 40 años. Pregunta 15. ¿Qué pasó cuando los israelitas dejaron maná para el día siguiente? Correcto, creó gusanos. Pregunta 16. ¿Cuántas tablas de la ley originales rompió Moisés? Fueron 2 tablas. Pregunta 17. ¿De qué madera fue construida el Arca del Pacto? Fue construida con madera acacia. Pregunta 18. ¿Quién ayudó a sostener los brazos de Moisés en la batalla contra Amalek? Fue Aarón y Hur. Pregunta 19. ¿Qué relación tenía Aarón con Moisés? Eran hermanos. Pregunta 20. ¿Qué nombre puso Moisés al altar que edificó después de la victoria sobre Amalek? El nombre fue Jehová es mi bandera. Pregunta 21.
¿Dónde se dieron los 10 mandamientos a Moisés? Se le dieron en el monte Sinaí. Pregunta 22. ¿Cuántas piedras preciosas llevaba el pectoral del sumo sacerdote? Llevaba 12 piedras preciosas. Pregunta 23. ¿Cuál fue el nombre de la fiesta para conmemorar la liberación de Egipto? Se le llamó Pascua. Pregunta 24. ¿De qué material estaba hecho el becerro que los israelitas estaban adorando? Estaba hecho de oro. Pregunta 25. ¿Quién construyó el becerro de oro? El que lo construyó fue Aarón. Pregunta 26. ¿Qué hizo Moisés cuando descendió del monte y vio el becerro de oro? Rompió las tablas de la ley. Pregunta 27. ¿Qué castigo recibieron los israelitas por adorar el becerro de oro? El castigo fue muerte. Pregunta 28. ¿Quién hizo una ofrenda de incienso extraña y murió? Fue Nadab y Abiú. Pregunta 29. ¿Qué lugar específico descrito como el lugar de adoración para Dios en el desierto? El tabernáculo. Pregunta 30. ¿Quién fue el primer sumo sacerdote de Israel? Fue Aarón. Pregunta 31. ¿Qué usó Moisés para purificar el altar en el tabernáculo? La sangre de un carnero. Pregunta 32. ¿Qué se utilizaba para el sacrificio del día de la expiación? Un macho cabrio. Pregunta 33. ¿Quién reemplazó a Aarón como sumo sacerdote? Fue Eleazar. Pregunta 34. ¿Qué llevaba Aarón sobre su cabeza como sumo sacerdote? Llevaba un turbante con una placa. Pregunta 35. ¿Qué plaga fue enviada primero sobre Egipto? Fue sangre. Pregunta 36. ¿Cuál fue la séptima plaga de Egipto? Fue granizo. Pregunta 37. ¿Qué representaba el maná en el desierto? Representaba pan del cielo. Pregunta 38. ¿Dónde golpeó Moisés la roca para obtener agua? Fue en Horeb. Pregunta 39. ¿Cuál era el propósito del altar de incienso? Era quemar incienso para Dios. Pregunta 40. ¿Quién heredó el cargo de liderazgo tras la muerte de Moisés? Lo heredó Josué. Me encantó hacer este reto con ustedes. Conoces mucho de la Biblia. Hasta la próxima. Y no olvides suscribirte. Y deja tu like, que eso nos ayudaría mucho para más contenido sobre la Biblia. Dios te bendiga.